Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Poner nombre a un hijo es una tarea deliciosa, agradable, preciosa. ¿Cuánto le pusieron nombre a uno de sus hijos? Ah, qué bueno. Yo hice un trato con mi esposa cuando estábamos por casarnos. Yo le iba a poner nombre a los varones y ella al revés. Yo le iba a poner nombre a las niñas y ella a los varones. A la primera le iba a poner Carla. A la segunda le iba a poner Wendy. Y me quedé con los nombres guardados, porque solo varones nos dio el Señor. Hoy estamos hablando de dos nombres que reflejan la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hay especial en un nombre? Si llamamos a una rosa con otro nombre, ¿olería igual de dulce? Shakespeare tuvo razón a medida que escribió. Sin embargo, él no estaba escribiendo sobre seres humanos racionales y responsables. Muchos jóvenes han experimentado el desafío de un gran hombre que les ha sido, de un gran nombre que les ha sido dado por sus padres ambiciosos. Hay una historia interesante sobre el nombre de Napoleón. Fue traído en una ocasión ante el gran general Napoleón un cobarde que estaba a punto de desertar el ejército de Napoleón. ¿Cuál es tu nombre, hijo?, le preguntó Napoleón. Con temor, el muchacho respondió: mi nombre es Napoleón, señor. Severamente el general le dijo: cambia tu forma de actuar o cambia tu nombre. Porque naturalmente la forma de actuar del muchacho no tenía nada que ver con la forma de actuar del gran Napoleón. Usted puede tener el nombre de un gran hombre, pero no representarlo en su carácter, en su conducta. Qué importante es que nosotros hagamos honor a nuestro nombre y que lo honremos debidamente con nuestro carácter. Hay señoras que se llaman Esperanzas y viven desesperadas, ¿verdad? Hay otras que se llaman Dolores y están sanas todo el tiempo. Pero nuestro nombre nos dice mucho de lo que nosotros somos. Para aquellos que creen en el nombre central en la historia de la Navidad, es transformador. Las estrellas en los cielos y las luces en los arbolitos tienen la intención de iluminar esta verdad.
Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Y Dios está con nosotros en cada experiencia de la vida. Nosotros no siempre pensamos en Dios en tiempos de prosperidad, pero Él está con nosotros en la prosperidad. Qué importante que nosotros entendamos que cuando las cosas van viento en popa, cuando estamos con perfecta salud, abundante plata, armonía en la familia, seguridad en la nación, en esos tiempos Dios está con nosotros en la prosperidad y en la alegría. Dios sabe lo que es la felicidad. Vea profundamente en los ojos de los padres y aún de los abuelos cuando se anuncia la llegada de un nuevo hermoso bebé. Hay emoción, hay alegría, hay felicidad. Quizás en algunos casos haya un poquito de preocupación porque anuncian que llega el bebé número 11. Pero por lo general hay mucha alegría, hay mucha felicidad. Dios conoce esa felicidad. Él también experimentó la llegada de un hijo cuando nació en Belén. El bebé de Belén creció tal y como lo describe Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Era uno de esos niños que caen bien, de esos niños que usted los mira y dice qué bonitos, qué agradables, qué amables. Hay niños que de veras cuando uno los mira, lo hacen pensar a uno en ¿dónde estará Herodes? Pero el niño gozaba del favor de Dios y de toda la gente. A quienes dicen que al que a tu hijo acaricia, tu boca endulza. Y por eso cuando alguien habla bien de nuestros bebés, de nuestros hijos, nosotros nos sentimos muy bien, ¿verdad? Por eso usted no puede ser demasiado franco con los papás de los bebés. Usted no puede decirle a un papá, mire qué feo su hijo usted. Dios lo guarde si usted dice eso. Mejor limítese a decirle cómo se parece a usted. Usted quedará bien y no causará demasiado daño. Qué importante es entender que Dios está en nuestras épocas de gozo y prosperidad porque lo entiende. Él era atractivo y atraía a muchos amigos. Dios sabe lo que es tener popularidad personal. Hay niños que son bien populares. Hay personas que tienen esa popularidad, ese magnetismo que atrae a la gente y la gente los aprecia y los elogia y los admira. En una ocasión 5,000 hombres, más mujeres y niños, se reunieron alrededor de él. Los alimentó con comida espiritual y luego con comida material. Y ellos tenían muy buena opinión de él, tanto que ellos lo querían hacer rey. Él, sabiendo perfectamente bien lo que la popularidad personal es, ese día se fue a la montaña a orar. Es que manejar la popularidad, ese es un tema aparte. Uno de los gozos de la época navideña es la renovación de la amistad. Las tarjetas navideñas que usted recibe le recuerdan que otros están pensando en usted. Asimismo, las tarjetas navideñas que usted envía le hacen saber a los demás que usted está pensando en ellos. Pero, ¿cuántos reciben tarjetas navideñas? Pasó esa época, ¿verdad? Ya no se mandan tarjetas navideñas. Yo recibo tarjetas navideñas de los bancos. Tienen ahí su lista de clientes y me mandan ahí una tarjeta diciendo Feliz Navidad. Digo yo, bueno, por lo menos los bancos se acordaron de que tengo mi pistillo ahí con ellos.
Pero es una época para renovar la amistad. Dios conoce y sabe lo que es tener esta amistad cercana con los amigos. Su Hijo Jesús entró en el regocijo de la fiesta de las bodas en Caná de Galilea. Él sabía lo que era estar en fiestas. Yo perdí la cuenta de cuántos cientos de bodas he hecho en la vida. Pero cada boda es una fiesta. Cada boda es una alegría. Y Jesús comenzó su ministerio en una fiesta de bodas en Caná de Galilea. Una boda era la ocasión más alegre en la antigüedad en el Medio Oriente. Parece que Jesús estaba muy complacido en la cena en Betania con sus amigos María, Marta y Lázaro. Qué bonito es comer, pero mejor si no come con sus amigos, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. No solamente está Dios con nosotros en la prosperidad, y por eso no tenga miedo a estar en la prosperidad. Porque a veces hemos aprendido a estar en la escasez, pero no hemos aprendido a estar en la abundancia. Y por mantener perfil bajo usted come solo frijoles. Hay cosas que no hacemos a veces porque estamos con ciertas personas a la par de nosotros. Pues recordemos que más que el pastor, más que un líder de la iglesia, el que está siempre con nosotros es ¿quién? Dios. Y a Él no le molesta que usted prospere. A Él no le molesta que usted sea multimillonario, que usted sea un gran empresario, que usted sea un político famoso. Lo que sí le importa es que usted trate con la debida seriedad la realidad de que Dios está con nosotros. Donde quiera que usted vaya, ahí está Dios. Dios está con nosotros en la adversidad. Puede darse cuenta que Emmanuel está en la adversidad también. Sin duda, el primer uso del término como nombre propio en el Antiguo Testamento se dio en una situación especial. En el siglo XIII antes de Cristo, Rezín, rey de Siria, y Pekaj, esto está en Isaías 7, y Pekaj, hijo de Remalías, hablando de nombres, no les sugiero esto para sus hijos, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, mientras Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá, pero no pudieron conquistarla. Tan pronto Acaz se enteró de las noticias, se petrificó, o como escribió el profeta en el versículo 2 de Isaías 7, se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor Dios envió a Isaías delante del rey para calmar sus temores, y le dijo que se llevara a su hijo Sear-Yasub con él. El nombre de su hijo significa un remanente regresará. Él desafió la fe del rey. Versículo 9, Isaías 7. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor habló a Acaz por medio del profeta. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo, dice el versículo 11. El rey, un farsante piadoso, rehusó a tentar, entre comillas, al Señor y pedirle una señal. Entonces el profeta le respondió severamente, versículo 14, el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Ahí aparece la profecía del nacimiento de Emmanuel. Versículo 16 dice, porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Y por supuesto sucedió de esa manera. La propia esposa de Isaías dio a luz un hijo y el profeta lo llamó Maher Salal Hasbaz. Pérez, podríamos decir, ¿verdad? Que significaba presuroso para despojar y presto para echar a perder. Inutilidad. El mensaje temeroso y temible para Acaz fue simple y sencillo. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos se alegran de que Dios está con nosotros? Dígale a su vecino, despierta hermano, Dios está con usted. Dios está con nosotros.
Mis hermanos amados, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa en qué adversidad estemos, Dios está con nosotros. Dios sabe lo que es el dolor. Yo he visto a muchos padres sufrir. Y pensé en unos precisamente hace poco cuando vi la foto de su hijo en los periódicos, capturado, preso, acusado de narcotráfico y de tantas cosas. Y yo dije, qué angustia la de estos padres. Ver a su hijo acusado de narcotráfico. Otra cosa será que se lo prueben y confirmen la acusación. Pero he visto a padres sufrir porque un hijo es secuestrado. He visto a padres llorar porque su hijo es asesinado. He visto a padres angustiarse porque su hijo está amenazado de muerte o descarriado en caminos del mundo. Y los padres sufren, lloran, porque no es el ejemplo que les dieron. Dios sabe lo que es el dolor. Él vio a las multitudes rechazar a su hijo. En las últimas horas, cuando su necesidad fue más grande, su soledad fue más grande. Pocos padres han sido testigos de la crucifixión de un hijo acusado de criminal, cuya falta fue la de obedecer a su Padre Celestial. Pero Dios, el Padre nuestro, Él vio el sufrimiento de su hijo. Puesto que Dios ha conocido ese dolor tan profundo, es que nosotros podemos contar con su presencia en medio del dolor y de la bendición. Dios está aún cuando los amigos nos han defraudado. Él está con nosotros en medio de cualquier tipo de adversidad. Aún aquellos que han ignorado completamente al Señor Dios y a su iglesia, le darán la bienvenida al ministerio de la iglesia en sus vidas, en sus últimas horas. Y puedo decir yo hoy con propiedad, como dijo David, he sido joven y ahora que soy viejo no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Porque Dios está con nosotros y nunca nos va a dejar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El nacimiento de Jesús es grandemente mencionado en todas estas épocas. Ahora, en la Biblia únicamente hay dos de los evangelios que hablan sobre el nacimiento de Jesús. El evangelio de Lucas, que menciona el nacimiento y lo hace precisamente desde la perspectiva de María. En él se habla sobre cómo el ángel Gabriel llega a darle las nuevas de gran gozo, que un Salvador Jesús nacería de su vientre. Y en el evangelio de Mateo, que habla sobre la genealogía de Jesús y la anunciación del nacimiento desde la perspectiva de José, el prometido de María, quien con sobrada razón se asusta al ver que ella está embarazada. Cualquiera de nosotros se asustaría al ver que nuestra novia, nuestra prometida, resulta embarazada y a usted le consta que no fue usted el que la embarazó. Usted se guardó para que llegaran vírgenes los dos hasta el día del matrimonio, pero de pronto usted empieza a ver que está embarazada. Es admirable José, y más admirable porque creyó lo que el ángel le dijo en un sueño. Lo creería usted si usted soñara que un ángel le habla y le dice: cásate con ella, porque ella fue embarazada por obra del Espíritu Santo. Humanamente es difícil de creer. Mamá, llega la niña, estoy embarazada. ¿Y quién te embarazó? El Espíritu Santo. Es difícil de creer, pero José lo creyó. Y Dios honró la fe de José. Marcos, en el evangelio de Marcos, comienza hablando sobre la vida de Jesús. Y el evangelio de Juan comienza hablando sobre la deidad de Jesús. Empieza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús
y Emmanuel son el mismo. Solo que Emmanuel presenta la naturaleza divina, con nosotros Dios, y Jesús presenta la naturaleza humana. El hombre que nace de una mujer, que crece en un hogar, que aprende carpintería con su papá y que se dedica a predicar el evangelio y luego da su vida por salvarnos a nosotros. Jesús tiene entonces una naturaleza humana y por lo tanto puede entendernos. Ahora, no podemos decir que Dios no nos entiende. Nos entiende perfectamente bien. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Se vistió de humanidad, se puso de carne y hueso. Supo lo que era tener papás, supo lo que era tener amigos, supo lo que era tener dificultades. Jesucristo en la tierra experimentó lo que usted experimenta. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva. Así que si usted se llama Josué, tiene el mismo nombre de Jesús, solo que en griego. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué. Josué en hebreo, Jesús en griego, y significa el Señor salva. ¿Por qué le pusieron Jesús? A la Virgen le dijeron: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Ella no tuvo la dicha que tenemos o que tienen algunos de ponerle nombre a sus hijos. Ella tuvo que aceptar el nombre que le dijeron. Se va a llamar Jesús. Vaya usted y dígale a su nuera: esa hija se va a llamar Mirtala, Matilda. No va a ser tan fácil. Ella va a querer opinar y tiene derecho de opinar y tiene derecho de nombrar a su hijo. Pero María no pudo ni opinar. María simplemente cuando sintió estaba embarazada. ¿Y esto qué? Si el Señor le habló. Mira lo que tienes ahí sobre el Espíritu Santo. Y el que va a nacer de ti se llamará Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Jesús lloró cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y se angustió y dijo que sentía morirse en el jardín del Getsemaní. Antes de su arresto experimentó el dolor de la traición cuando Judas lo traicionó y los 11 lo dejaron solo. Experimentó las burlas y el rechazo de sus hermanos, pues no creían en él. Experimentó la impotencia ante los latigazos que recibió previo a su crucifixión. Experimentó la alegría de tener amigos íntimos, Jacobo, Pedro y Juan. El dolor de ser herido con una lanza en su costado. La agonía física y mental de saber que estaba muriendo en la cruz. La injusticia de ser condenado a muerte sin ningún fundamento en un juicio ilegal. La tentación que el diablo le puso por 40 días y 40 noches en el desierto. El rechazo de los sacerdotes y líderes religiosos de la época. La humillación pública cuando lo desnudaron y lo golpearon caminando por la vía dolorosa. Jesús ha sufrido todo eso. Si usted está sufriendo algo semejante, sepa que Jesús lo entiende. Él sabe. Y por eso usted debe venir ante el Señor y decirle lo que le pasa. Señor, aquí estoy, defraudado, traicionado, avergonzado, calumniado, difamado, atacado. Pero Jesús no solamente lo entiende, porque Él fue hombre, sino que Jesús lo socorre, porque Jesús es Emmanuel también. No solamente es hombre, Jesús es Dios. Hebreos 4:14 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos.
El nombre Jesús denota su misión de venir a la tierra a salvar. ¿Por qué se llama Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cada vez que hay una vida cambiada, recordamos el nombre de Jesús. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.